Con el último trabajo, el trabajo que cierra este congreso de investigadores de nuestro centro. El siguiente trabajo lo presenta Alba María Rubio Verdejo, Equilibrio en el aire, borrando huellas. Vale, ya. Buenas tardes, con la venia del tribunal. Mi nombre es Alba María Rubio Verdejo y me dispongo a defender el proyecto de investigación titulado Equilibrio en el aire, borrando huellas. Enfermedades para los seres humanos, pérdida de la biocapacidad, desertificación. Estos son algunos de los daños que el ser humano provoca en el medio ambiente. Pero aún así, no toda la sociedad está concienciada de la misma manera o simplemente no le otorgan la importancia suficiente a la contaminación. Sin embargo, la misma es un hecho real, se observen o no en primera persona sus consecuencias. Por ese motivo, la justificación de este proyecto parte desde la problemática medioambiental existente a nivel mundial, cuyas principales consecuencias, según Greenpeace en 2019, son: en la sangre de las personas hay 300 sustancias químicas contaminantes. Provoca 33.000 muertes prematuras en España al año, y cada año 8 millones de toneladas de plástico acaban en el mar. Esta investigación se ha centrado en un solo tipo de contaminación, la atmosférica, y en el cálculo de la huella ecológica, en concreto en las emisiones de CO2. Por ello, se muestra el siguiente dato ofrecido por el Observatorio Sostenible en 2020. El COVID-19 ha provocado un descenso del 5,8% de las emisiones de CO2 en 2009. Dicho dato confirma que, gracias al parón de la actividad humana, el medio ambiente ha mejorado, lo que demuestra, a su vez, la validez de la huella ecológica y el interés de aplicarla en todos los ámbitos de la vida, como es, en este caso, en el académico. De ahí, el problema planteado en esta investigación es el siguiente. ¿Cuál es la huella ecológica que provoca el consumo de los productos propios de la actividad de un centro educativo? Aunque en este caso no ha sido un proyecto de investigación que tenga muchas referencias históricas respecto a traspasar la contaminación a un dato atmosférico, matemático, se realizó una búsqueda sistemática de información histórica que abarca desde los inicios de la contaminación por la revolución industrial, pasando por el protocolo Kioto, los efectos de la contaminación y la biocapacidad de la que dispone la Tierra para hacer frente al daño causado, hasta llegar a la huella ecológica. Una de las cuestiones críticas del proyecto es la compleja metodología, por la escasez de correlaciones, la novedad de los cálculos, en definitiva, lo que se va a explicar a continuación. Y es que, para dar respuesta al problema de investigación, el objetivo general planteado fue conocer la huella ecológica del consumo de bienes y servicios básicos de un instituto. El mismo se desgranó en 3 objetivos específicos. En primer lugar, estimar el CO2 que emiten los bienes y servicios consumidos en el instituto. Seguidamente, correlacionar las cantidades de CO2 emitidas con el número de árboles a los que corresponde. Y por último, delimitar el calendario y presupuesto ecológico, tanto individual como colectivo, de la actividad humana. Respecto a su diseño, se trata de una investigación de enfoque cuantitativo con método puro, ya que se han asignado valores numéricos los cuales se correlacionan entre sí. Por lo tanto, su técnica e instrumentos, en este caso un cuestionario, un registro de datos y una modelización matemática para los cálculos, también son de corte cuantitativo. En cuanto al contexto y participantes, la investigación se desarrolló, por un lado, en el IES Los Albares, donde se realizó la selección de los productos y servicios que se iban a utilizar. Y por otro, tuvo una repercusión enorme a nivel nacional debido a la difusión de uno de los instrumentos aplicados, el cuestionario, que tuvo un total de 778 respuestas de alumnos de distintos centros educativos que a su vez cursan diferentes niveles académicos de la ESO y bachillerato. Por otro lado, el proceso de investigación que se ha seguido es, en primer lugar, la fase preparatoria, que consta de 4 procesos: un diseño del proyecto investigador, una revisión bibliográfica, una definición del diseño de la metodología y la elección de los instrumentos. Seguidamente, el trabajo de campo, donde se aplicaron los instrumentos de investigación y se organizaron los datos. En tercer lugar, la fase analítica, en la que se analizaron los datos y se obtuvieron las conclusiones. Y por último, la fase final, donde se actualizó la bibliografía y se elaboró el documento final. Ahora viene una de las partes más complicadas de todo el proceso, ya que, aunque es verdad que los resultados se limitan a poco, el proceso fue bastante amplio, y espero explicarlo con claridad. El mismo se divide en las siguientes fases. En primer lugar, una selección de los productos y servicios.
Todos los bienes y servicios utilizados en esta investigación están directamente relacionados con los que se consumen en un centro educativo. Para la selección de todos ellos se tuvo en cuenta que fueran de consumo general por el centro o por el alumnado, que pudieran ser cuantificables, que tuvieran una magnitud relevante cuantitativa y que tuvieran una relación directa y cuantificable con las emisiones de CO2. Dicha selección constó de dos fases. Una primera, donde se realizó un listado impremeditado de 35 elementos y en la que se incluía la tiza y la tinta, las cuales no se pudieron incluir, ya que la segunda fase se basó en la eliminación de los elementos no cuantificables con respecto al CO2. Finalmente, los elementos que se muestran en la tabla son los utilizados a lo largo de la investigación. Los mismos están agrupados según su material predominante de mayor prevalencia. Para el cálculo de la huella ecológica, la magnitud elegida como indicador en este trabajo son las emisiones de CO2. Para ello se realizó una recopilación de información, en concreto de las emisiones de CO2 que desprendían los elementos seleccionados en la primera fase. Por otro lado, esta fue la parte más compleja de la investigación, pues en la mayoría de los casos las emisiones de los elementos en sí eran inexistentes. Ante esa problemática, se optó por utilizar las emisiones de dióxido de carbono que desprendía el material predominante en la composición de cada elemento. Una de las partes esenciales de esta investigación fue determinar el CO2 que es capaz de absorber un árbol por término medio. Para ello, al igual que con las emisiones de dióxido de carbono de los elementos, se consultaron diversas fuentes hasta llegar a dicho promedio, el cual se obtuvo a partir del trabajo de Figueroa en 2009, del que partió el proceso de cálculo global de todos los parámetros de la presente investigación. Posteriormente, se estimaron las cantidades de bienes y servicios que se consumen en un centro educativo, y para ello se trabajó paralelamente en dos vías. Por un lado, se consultaron los elementos consumidos por el centro de forma global, es decir, electricidad, gasoil u otros, que posteriormente se dividieron entre el número total de estudiantes que componen el centro para asignar así el consumo medio por alumno. Por otro, se recurrió a la aplicación de un cuestionario online que completaron 778 estudiantes de la ESO y bachillerato de toda España. Este cuestionario estuvo compuesto por un total de 26 preguntas que daban una respuesta numérica al elemento consumido. Por último, se pesaron individualmente cada uno de los elementos que se aplicaron en la investigación, ya que las emisiones de CO2 encontradas eran en base a 1 kilogramo y para el cálculo de la huella ecológica es necesario conocer sus pesos reales. Una vez terminado todo el proceso, se obtuvo los resultados de todos los instrumentos aplicados. En cuanto al primer instrumento, los datos utilizados para el cálculo matemático fueron resumidos en una ficha de registro que se divide en dos fases. La primera fase es la correlación de los elementos con el CO2, mientras que la segunda fase es la correlación del CO2 con los árboles, la cual se ha explicado anteriormente y se ha aportado el dato clave. Aún así, insisto en el tema de la correlación con el CO2. El núcleo del trabajo y mucha parte del proceso documental y de investigación fue conseguir una correlación justificada y soportada en datos. Además, tengo que aportar que aunque no se haya puesto en ningún instrumento, se consultó con un experto en la materia que trabaja en la Universidad de Sevilla, Manuel Calvo, para profundizar en el tema y tener una buena base científica. Ya que he de decir que no hay una única correlación de las emisiones de CO2, pero en este trabajo se ha tomado la mayoritaria, aunque es cierto que existen muchas otras estimaciones. Situándonos en la primera fase, siento insistir, pero me parece muy importante poner la tilde en la correlación del CO2 que hay en los elementos. Entonces, ya que hemos correlacionado los árboles con el CO2, es el turno de correlacionar los elementos con el CO2. Visto el análisis que se ha hecho antes, las correlaciones y la documentación que hay, no pretendo ser dogmática. Lo único que pretendo es hacer ver de que se ha hecho unas correlaciones basándose en una documentación amplísima. Por ejemplo, si nos basamos en el papel, 1 kilogramo de CO2 equivale a 1,3 de CO2. Pero lo mismo pasa con las bolsas, de las cuales existe una gran diversidad de distintos tamaños, incluso de diferentes tipos de plásticos. Pero en este caso, y en esta investigación, la correlación asignada es que una bolsa equivale a 0,028 kilogramos de CO2. Y así se ha ido aplicando sistemáticamente con cada uno de los materiales predominantes en la composición de cada elemento.
Respecto al segundo instrumento, el cuestionario, se estableció con la finalidad de conocer las cantidades consumidas por parte de los alumnos de los bienes y servicios seleccionados en la investigación. Pues bien, a modo de resumen, sin ninguna correlación en los cálculos matemáticos, simplemente para centrar mi exposición, de media, cogiendo el ejemplo del plástico, cada alumno consume 5,76 unidades de los elementos, que en este caso su material predominante es el plástico, y lo mismo pasaría con cualquiera de las 5 magnitudes expuestas. Insisto que aquí se han agrupado una serie de valores para hacer mejorable la presentación, aunque matemáticamente se ha hecho otra, es decir, se han aplicado unos valores distintos, individualmente para cada elemento. Una vez conocidas todas las variables necesarias, se procedió a diseñar y aplicar el tercer instrumento, es decir, la modelización matemática, que se centra en la fórmula de la huella ecológica. Dicha fórmula está compuesta por 4 magnitudes y se basa en un sumatorio de 27 elementos en el que se multiplica sistemáticamente el número de unidades consumidas por el peso unitario del elemento y el factor contaminante, es decir, sus respectivas emisiones de CO2. Por ejemplo, el papel. Cogemos la media consumida por los alumnos, la multiplicamos por su peso, que supongamos que son 0,07 kilogramos, y posteriormente la multiplicamos por sus respectivas emisiones de CO2. Pues bien, tenemos la huella ecológica del papel y así se ha ido aplicando este algoritmo matemático sistemáticamente con los 27 elementos que componen la investigación. Y sumándolos todos de forma agregada, los resultados son: la huella ecológica de un alumno durante un curso académico es aproximadamente de 486.000 kilogramos de CO2, mientras que la de un instituto durante el mismo periodo de tiempo equivale aproximadamente a 639 millones de kilogramos de CO2, lo que demuestra que una actividad tan cotidiana como estudiar daña el medio ambiente y repercute en el incremento de la contaminación, en este caso atmosférica, de forma notable. Y es que el grueso de la presente investigación está en todo el proceso del trabajo metodológico, que parte desde la detección, cálculo y estimación de todos los consumos que tienen una repercusión directa con la huella ecológica, como son el papel, la electricidad, el gasoil. Esos elementos, transformarlos en emisiones de CO2. Y esas emisiones de CO2, a su vez, transformarlas en el número de árboles necesarios para compensar la elevada huella ecológica, y que al final se concreta en muy pocos datos. Por lo tanto, las conclusiones de este trabajo, que pueden parecer escuetas, hay que verlas desde la luz del proceso metodológico, de cálculo, de estimación y de búsqueda bibliográfica que nos han llevado hasta aquí. En definitiva, para compensar la elevada huella ecológica, tanto un alumno como un instituto, durante los periodos de tiempo marcados, deben plantar esas cantidades de CO2, de árboles, que se resumen en un total de 19.000 hectáreas. A nivel nacional, según las estimaciones, se considera que en España hay 1.574 centros con las mismas características que el nuestro. Y suponiendo que el IES Los Álvarez está en el percentil 70, por el número de alumnos, la formación educativa que ofrece, solo hay un 30% de centros más grandes que el nuestro de forma aproximada. Pues bien, agrupando los 1.574 centros, esta es la compensación ecológica, es decir, el número de árboles que deberían plantar para compensar su elevada huella ecológica. Por otro lado, una vez terminado el proceso de cálculo de la huella ecológica del instituto, se decidió ampliar el trabajo añadiendo como nuevo objetivo el cálculo del presupuesto y año ecológico. Para ello se tuvo en cuenta tanto la huella ecológica como la capacidad que tiene la tierra de regeneración sin tener en cuenta el daño que nosotros le causamos. Para ello se utilizaron las siguientes fórmulas. El presupuesto ecológico es igual a la huella ecológica menos la biocapacidad de la que dispone la tierra para hacer frente a nuestro daño causado, mientras que el año ecológico equivale a la biocapacidad de la que dispone la tierra entre la cantidad de CO2 que es capaz de absorber un árbol por término medio. Y claro, el presupuesto ecológico es lo que podemos contaminar sin que deje rastro en el medio ambiente. Es decir, ¿hasta dónde podemos contaminar sin que haya una regeneración ecológica? Pues bien, después de obtener los valores que dan nombre a las magnitudes expuestas, se concluye que el presupuesto ecológico del que dispone un alumno durante un curso académico no puede sobrepasar aproximadamente los 327.000 kilogramos de CO2. Y es que, en condiciones normales, hasta ahora,
Nuestro año ecológico, es decir, nuestra posibilidad de contaminación, terminaría el 18 de abril siguiendo el ritmo de consumo actual. Sin embargo, ahora estamos viviendo una época donde toda la actividad humana está parada y estamos viendo cómo se está regenerando el agujero de ozono del Ártico, cómo los animales están invadiendo las ciudades, cómo en Venecia se están limpiando las aguas. En definitiva, estamos viendo que efectivamente nuestro objetivo se ve refrendado por esta etapa de coronavirus, que está haciendo que tanto nuestro presupuesto como calendario ecológico estén aumentando gracias al parón de la actividad humana. Sin embargo, si hubiéramos seguido con el ritmo de consumo actual, no podríamos ir al colegio. El día 18 de abril, todo lo que hagamos va a dejar huella para la historia de la Tierra. No podríamos escribir en un folio, no podríamos poner una grapa, no podríamos encender la luz. Esto puede parecer exagerado, pero lo que no es irreal. Y siento ser tan exagerada, pero es que lo dicen los datos. Por ese motivo, es importante que cada uno de nosotros sea consciente del daño que hace en el medio ambiente y así poder reducir su huella ecológica. De ahí lo de realizar una aplicación que calcula la misma en colaboración con un alumno de primero de bachillerato de investigación, Pablo Jiménez. Por último, estas son las fuentes más consultadas en la elaboración del proyecto durante estos 2 años. Y ahora, antes de terminar, quería decir lo siguiente. El título de Equilibrio en el aire, borrando huellas, parte desde que nacemos. Es decir, cuando el hombre pisó la tierra, que hasta entonces todo estaba equilibrado. Se dice que el hombre empezó a alterar el ecosistema en el momento en el que empezó aproximadamente la prehistoria. Desde entonces lo hemos ido transformando todo. Yo he oído muchas veces y en muchas personas, sobre todo mayores, que es importante dejar huella en la vida, pero seguramente la huella que haya que dejar no sea esta, ¿no? Entonces, después de este proyecto, me gustaría dar un paso al lado y despojarme un poco del papel de científica y situarme como humana. Y cuando yo termine y sea mayor y llegue al final de mis días, me gustaría haber dejado huella. Pero sin duda, la huella que no quiero dejar es la ecológica. La que deje a mis hijos, la que deje a mis nietos, la que deje a miles de generaciones futuras. Y este proyecto, aparte de dotarse de ser un acto académico, me gustaría que fuese un acto humano y que reflexionemos todos de que el 18 de abril no se puede acabar nuestra actividad. Porque si se acaba nuestra actividad, se acaba nuestro ritmo de vida. Incluso me atrevería a decir que se acaba nuestra vida. Ahora me gustaría agradecer al Instituto I. Los Albares por ofrecernos la oportunidad de realizar este bachillerato de investigación, a mi tutor Pedro Peinado por guiarme tan bien durante estos 2 años y enseñarme, entre tantas cosas bonitas, el alma de la investigación, a los alumnos de tercero de la ESO por ayudarme de todo corazón en la difusión de las encuestas, entre tantas cosas también, y a mis padres por acompañarme en todos los pasos que doy en esta vida. Gracias y me pongo a disposición del tribunal. Muchas gracias, Alba. Me ha emocionado tu alegato final. Estoy aquí en la pantalla, no sé dónde estás, ahora mismo no te veo. Aquí. Ahí, no sé dónde. Bueno, sí es cierto, ahora te veo. Me ha encantado tu alegato final. Muchas gracias. Yo creo que está claro cuál es tu vocación con esos alegatos y defendiendo causas. Le doy la palabra a tu tutor Pedro Peinado, que seguro que estará emocionado, ¿verdad, Pedro? Hombre, después de la tarde que llevamos, esto es difícilmente asumible. Pero voy a hacer el último esfuerzo. Yo quiero recordar que el proyecto de Alba ha conseguido que un alumno de primero de bachillerato siga con él, que ya haya una app desarrollada propiamente en la que Alba ha tenido mucha incidencia, y el año que viene veremos un proyecto de investigación con la app que no se ha podido mostrar, pero por no quitarle el privilegio a Pablo. Quiero recordar que hay un proyecto en marcha que se llama Huella Cero con tercero de la ESO, en el que se ha basado... Alba, no llores, que ya hemos tenido bastante con Elena, así que vamos a respetarnos. Un proyecto de tercero de la ESO donde 32 alumnos están siguiendo la línea
y la estela que empezó Alba. Y quiero recordar que el proyecto de Alba nos ha llevado a ser finalista en el concurso de Educaisa con su trabajo de investigación. También quiero decir que Alba ha mentido, no solo ha consultado a un experto, consultó a varios, lo que pasa es que varios no le contestaron. Y entonces, bueno, tomamos, después de las miles de datos para establecer las correlaciones, nos apoyamos en el experto y hay un cráter en medio de todo este trabajo que es desde que decidimos dejar el proyecto anterior que empezaba en el comercio, fue en verano, debajo de las moreras de mi casa de campo, y decidimos adentrarnos en este proyecto de Huella Cero. Este proyecto tiene la mitad de tiempo que la mayoría de proyectos de investigación. Y el trabajo que se ha hecho desde agosto del año pasado hasta ahora, buceando entre miles de datos, entre miles de documentación, creo que es de un mérito fuera de lo común. Yo siempre le digo a Alba que es mi bebé, pero yo de mayor quiero ser como mi bebé. Quiero ser porque la consistencia, la capacidad de trabajo, el orden, la pulcritud, la fidelidad en las instrucciones que se le da y consigue, hace que tampoco puedo separar a la persona de la investigación, de la investigadora, y me voy a quedar, Alba, contando una intimidad, y son los abrazos que nos hemos dado cuando cambiamos del verde al azul, cuando vimos que estaba todo parado y de repente con un cambio de color vimos los dos el camino y lo celebramos como si hubiésemos metido Sergio Ramos en el minuto 92. Sabes que te quiero y sabes que para mí es un orgullo verte terminar por todo lo alto este congreso de investigación, y qué bonito es ver esa sonrisa diciendo cosas tan interesantes, tan chulas y con tanta profundidad. No puedo sentirme muy orgulloso de ti, Alba. Te quiero mucho. Muchas gracias, Pedro Peinado. Seguimos con la intervención de los miembros del tribunal. Por favor, Patricia. Bueno, Alba, espera que también te tengo que buscar ahora. Bueno, felicidades por este trabajo tan bien hecho y tan apocalíptico. Madre mía. Gracias. Madre mía. Bueno, el trabajo es espectacular. Ahora entraré un poco a hablar sobre cositas de dentro. La exposición ha estado súper clara, tu manera de explicarte muy amena, te interesaba, o sea, muy clara. Entonces, pues eso, me parece muy apasionante de tu trabajo. Todo lo que, de hecho, lo has dicho en varias ocasiones, todo el trabajo de campo, sobre todo a la hora de hacer esas correlaciones entre las cosas que querías comprobar qué emisión de CO2 había con las emisiones que al final has puesto en tu trabajo como ese factor contaminante. Entonces, todo eso me lo he leído ahí súper, de verdad, a ver cómo lo ha hecho. Has consultado un montón de fuentes y solo me he leído la versión que tú has escrito, que seguro que habrás consultado 30.557 fuentes más. Entonces, pues eso, desde la Asociación Española de Recuperaciones de la Economía Social y Solidaria hasta Plástico Vive, Aspapel, la Oficina Catalana del Canvi Climàtic, bueno, un montón de cosas que las tengo apuntadas porque digo, a ver, y de hecho me he ido a internet y las he buscado, porque me parece súper apasionante todo eso, o sea, ¿cómo decides, no? Que no es de decir esta sí, esta no, que ya lo has dicho, que eso es una de las cosas que te ha costado más, que has incluso tenido que hablar con personas que conocen más el tema. Entonces, no sé si querías comentar un poco más cómo ha sido esta elaboración de este factor contaminante, de estas correlaciones. No sé si quieres profundizar un poco más, porque a mí realmente me ha apasionado. Digo, qué chulo, me encantaría haberlo hecho, me encantaría haber mirado, o me encantaría tener un aparato que midiera, ¿no? Que lo pusiera ahí y me dijera el CO2 sin que nadie me engañara. Entonces, no sé si quieres andar un poco más. Sí. Pues, a ver, todo empieza porque yo cambio de proyecto. Entonces, ya partes de que tienes
miles de folios en blanco que tú tienes que rellenar, sea como sea y puedas como puedas. Entonces, en primer lugar, se intentó obtener las emisiones de CO2, como he dicho en la presentación, de los elementos en sí que se iban a utilizar, del lápiz, del borrador, del sacapuntas, pero si ya lo otro era difícil, pues eso ya es imposible, porque más que nada, no es que es imposible, es que no existen los No datos. existe, claro. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a optar por el material predominante en la composición de cada elemento, pues esas emisiones de CO2 que emita las utilizamos. Y había de datos, madre mía, y de fuentes, Es que me lo imagino. y cada uno que decía una cosa. Y digo, yo no sé por dónde tirar por aquí. Entonces, pues intenté coger las que más base científica tenía, no sé, guiándome también un poco por lo que me dijo él, pero que no iba por el tema de las emisiones de CO2 en realidad. Pero de verdad que ha sido muy difícil y yo he intentado escoger las de más precisión, pero seguramente algo se me ha escapado, pero es que no lo sé. Pues sí, te habrá escapado muy poca cosa porque seguro que has hecho un muy buen trabajo, estoy súper segura porque conozco tu capacidad y bueno, y he visto el trabajo que has hecho, me lo he leído y seguro que lo has hecho muy bien. Para mí me ha encantado, me ha gustado mucho. Todo ese proceso me ha gustado, me había gustado ser tú ahí. Venga, muchísimas gracias, enhorabuena a ti y a tu tutor. Muchas gracias, Patricia. Juan Carlos, por favor. Bueno, Albita Rubio, Hola. enhorabuena y hay que darte las gracias, creo, por esta investigación. Hay que felicitar a su tutor también, Pedro Peinado. No queda duda de su impresionante capacidad de trabajo. Insisto, felicidades, Alba, por Gracias. esta magnífica y crítica exposición. Y sin duda por el gran trabajo que lleva detrás. Usando el tópico, tengo que decir que ha sido una presentación de las que dejan huella. Suele comprobar cuánto daño hacemos al planeta, como reflejas tan magistralmente en tu investigación. Has dejado todo muy claro, como dice Patricia. Tanto que no necesito hacerte preguntas, pero sí que te voy a pedir una reflexión personal en base a tu gran trabajo. Vale. Sé que necesita mucha creatividad y procrastinación, pero ¿qué le dirías a los gobiernos del mundo para frenar un poco esta huella que todos estamos dejando? Muchas gracias. Pues yo puedo decirles poco, pero yo les propongo que más que nada hagan campañas a lo mejor de concienciación, porque como bien he dicho, la clave está en el ser humano. Si nosotros no optamos por un consumo sostenible y responsable y miramos por el medio ambiente, esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Principalmente porque somos nosotros los que lo estamos causando. Y lo podemos concretar porque en esta etapa que hemos vivido hace 2 semanas, incluso ahora, toda la actividad humana está parada. Y gracias a eso, como los ejemplos que he dicho anteriormente, el agujero de ozono del Ártico se está regenerando. Estamos viendo animales en las ciudades que nunca habíamos visto. En Venecia las aguas se están limpiando. Entonces, deberíamos de ser conscientes porque nosotros tenemos gran parte culpa del deterioro medioambiental que existe hoy en día. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Alba. Bien, yo tengo una espinita clavada con Alba Rubio. Además, ella bien lo sabe. El año pasado, en el mes de junio, Pedro Peinado hacía un pequeño ensayo de la defensa, del marco teórico y de la metodología de cada uno de sus proyectos. Yo recuerdo que Alba en aquella defensa estaba muy, muy nerviosa, hasta el punto que yo le pedía que fuese esa Alba que ella había sido siempre y tan nerviosa estaba que se derrumbó. Hoy me ha encantado ver esa sonrisa, ver esa mujer que aparentemente es débil, pero para nada en absoluto, determinante, concienzuda, analítica y sobre todo
una persona fuerte. Muchas gracias, Salva, y ha sido una excelente presentación, una excelente defensa y un excelente trabajo. Y yo te voy a lanzar un órdago, porque tú y yo tenemos pendiente de echarnos una partida al MUS y te voy a echar un órdago. A ver. Yo quiero que tú lo ganes, Salva. Diseñaste una app que está trabajando un compañero de primero de bachillerato que va a, sí, bueno. a llevar a cabo, a completar tu trabajo de investigación. Sí. Pero tú podrías ahora mismo, así a bote pronto, calcular, porque además he visto tu hoja de cálculo, tú podrías calcular la huella ecológica de cualquiera de las personas que estamos ahora mismo interviniendo en esta exposición como público. Claro, de quien quiera. Pues escúchame una cosa, tenemos una invitada de honor, pregúntale a Isma, a ver si puedes calcular la huella ecológica de Isma. Vale, pues si ya está dispuesta, yo Venga, encantada. Alba, claro, claro que sí. Venga, ya voy. Voy a compartir pantalla atrás. Somos el mejor instituto del mundo. No lo... Vale. A ver, es que ahora no os veo. Vale, voy a poner esto así. Vale. A ver, en primer lugar tengo que explicar que los elementos que están en rosa y en amarillo son elementos del instituto que nos ha ofrecido ellos Lato. Entonces, son como comunes para todo el mundo. Entonces, prefiero que me diga la cantidad del resto de elementos. Entonces, esto consiste en que me tiene que decir el número de unidades que consume al año de los materiales que yo le voy a decir, ¿vale? Qué difícil. Es muy difícil, pero estimativamente. A ver, un bolígrafo. ¿Cuántos bolígrafos consumo al año? Sí. No sabría decir. No sé, 10. Vale, No sé si es mucho o poco, pero yo creo que un bolígrafo al mes a lo mejor sí que consumiría. es normal, es normal. Las bolsas de plástico, aproximadamente, esto sería muy difícil, pero más o menos. Consumo muy poca, porque suelo llevar mi carro cuando voy a hacer la compra, pero no sé, no sabría calcular. Bolsas de plástico, pero el número de bolsas, Sí, pero aproximado. no sé, 100. Vale. Es mucho o poco, que no sé. Ahora Borradores no consumo. ¿Borrador? No consumo. Vale, Borrador es goma de borrar, no. sí. Botellas Botellas de de tipo. litro y medio, pero si las reciclo también cuenta. Claro, ¿De cristal o de plástico de qué? de plástico. De plástico, pues eso sí que consumo muchas botellas. Pues no sé, 200 a lo mejor. Vale. Los envases de la leche, del agua, todo eso. ¿De litro? Yo creo que de litro muy pocas. No sé, 50. ¿De De medio medio litro? litro, 0. Vale. ¿Envases de cartón, zumos o algo de eso? Eso muy poquito. Eso, no sé, muy poco. Casi no consumimos en casa. Ponle 10. Vale. Ay, folios, sí. Esto es lo que más Folios. Folios, no sé qué cantidad poner, pero muchos folios, pues, no sé, ponle 500, quizás sean pocos. ¿1000 ponemos? Ponle 1000, sí. Folios sí consumo. Son más de 1000, Isma. Son más de 1000. Sí, ¿verdad? Pues ponle 2000. Sí, es que folios sí que consumo mucho. Vale. En eso no puedo. Grapas, muy poquitas. Ya casi no grapamos. La grapa es que el dato lo aportó el instituto, o sea que ese dato no es necesario. Vale, vale. Lápices. Lápices, pues también muy poca cosa. Ponle 2 lápices. Latas, también muy pocas cosas. No me gusta el sabor de la lata. Latas, no sé, ponle a lo mejor en 10 latas. Suelo consumir cristal. Libretas, sí, libretas, ponle otras 10. Libros,
Libros, el consumo es lectura de libros. Sí, o cualquier tipo de libro. Madre mía. No sé qué cantidad decirte, ¿20? Pañuelo. Pañuelos de papel, vaya tela. Pues Sí, también eso me mucho. refiero al paquete, porque si no es imposible. Paquete, ponle 50 paquetes. No sé. Con hoy llevamos ya 50. Papel de aluminio. Pues, ¿esto en qué se mide? Pues en el que te cortas para el bocadillo o algo, no sé. Yo consumo muy poco porque, pues, no sé, muy poco. Es que no sé qué cantidad poner, pues 5. O papel de aluminio que apenas uso. Archivadores, bueno, tampoco soy muy consumidora, pero ponle otro 5. Portaminas, 0. Uy, ropa. Ropa me refiero a la ropa que se compra durante el año. Pero el número de prendas, Sí, vamos a poner una cada mes. Pon 12. Serán menos, pero bueno. Rotuladores, pues 5. No uso mucho. Sacapuntas, 0. Subrayador, también muy poco, pues ponle 2. Tipes, 0. Vaso de plástico, muy poquito también, pues no sé, ponle 10 o 20, que no sabría decirte, pero muy poca cosa. 15. Vale. Y sacapuntas de metal, 0. Vale. Pues tu huella ecológica es de 489.803,438 kilogramos de CO2. Y, Da miedo oír ese rato. y tendrías que plantar supuestamente al mes esta cantidad de árboles y al año esta cantidad. Vaya tela. Y ya está. Esto es todo. Muchas gracias. La verdad que es impresionante, ¿eh? Y más, te emplazo a que nos vayamos a plantar árboles ahí. La sierra de Ricote. Aquí en la Atalaya. Aquí en O la ahí en la Atalaya, ya lo creo. Sí. Ya lo creo. Además tenemos, o en la Atalaya o en la Sierra Escoy, tenemos muchos sitios para plantar árboles, seguro. Sí. Alba, te felicito, me ha ganado el órdago. Y además ha sido un órdago a la grande, como tiene que ser en el MUS, siempre con órdago a la grande. Muchas gracias. Enhorabuena. Con Gracias. el mayor de los corazones tiene que ser una enhorabuena en grande, en mayúscula y en negrita. A ti, a tu familia y a Pedro Peinado. Te doy una última intervención. Pues nada, simplemente agradeceros a todos por escucharme y prestarme vuestra atención y por favor, de verdad, pedir que seamos conscientes en nuestros consumos, que ya hemos visto la repercusión que hacemos y tenemos a la vez en el medio ambiente y optemos siempre por un consumo sostenible, responsable y moderado. Y ya está. Muchas gracias.